En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Ven Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, tu amor, tu poder y tu gozo. Danos fuerzas donde nos hemos sentido débiles e ilumínanos con tu luz. Espíritu Santo de Dios, ven y fortalécenos. Haz que entendamos todo esto que escuchamos. Toda persona que reciba este mensaje, ilumínalo para que pueda dirigirte a ti con esa confianza, con ese amor que tú nos has dado y que nosotros hemos olvidado de ti, Señor. Nos hemos apartado de ese amor de tuyo que diste la vida por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ti, Madre Santísima, ruega por todos nosotros. Amén. Una pregunta se hace el mundo cuando suceden esos casos grandes de violaciones, de violencia doméstica, de padres que abandonan sus hijos, sus esposas, deshacen sus hogares, y es cuando viene principalmente personas cristianas que se han casado por la iglesia y entonces viene aquella pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Hemos visto cosas atroces de parte de nosotros los humanos y pensamos eso, ¿no? Mucha gente piensa: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Porque es que no tiene poder Dios. Yo ya no quiero buscarlo. Yo me voy a apartar mejor porque Dios no me defendió, Dios no me cuidó, y Dios siempre nos está cuidando. Solo que Dios nos da libre albedrío a cada uno. Cada uno puede hacer lo que piensa y Él no los limita, no nos quita esa decisión, porque tarde o temprano en su juicio, a su hora de decidir hacer justicia, Él la hace. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros? Esa paciencia, ese espíritu de sufrimiento, de decir: Señor, si tú lo permites, yo no entiendo, pero sí sé que tú eres el que tiene la justicia en las manos. Y con eso nosotros ya vamos a agarrar esa paz. No vamos a agarrar odio por nadie, no vamos a querer vengarnos nosotros, porque Él hizo a cada uno de nosotros con un propósito, y el propósito es adorarle a Él, obedecerle a Él, y en la obediencia a Él cuidamos a nuestros hermanos, porque todos somos hermanos, solo que unos son más que otros, pero no es acá, no es allá en el cielo. Allá en el cielo todos, para Dios todos somos iguales. Y es cuando cometemos esos grandes errores que nos llevan a la perdición, pero no es que Dios lo quiere. Y en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21, dice que Dios tiene un montón de hijos diferentes. Unos grandes, unos pequeños, unos ricos, unos pobres. Pero si todos nos amamos, todos vamos a ser útiles para Él. Pero hay unos que no somos útiles para Él por los grandes errores que hemos cometido, que cometemos, y no los arrepentimos. Dice: en una casa rica no hay solo vajillas de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unas son tratadas con mucho cuidado y las otras no. Si alguno pues
trata de no cometer las faltas de que hablo, será como vajilla noble, será santo, útil al Señor, apropiado para toda obra buena. Esa vasija o vajilla que Dios hizo, tenemos la posibilidad o la decisión de ser todos de oro y plata, o de todos de oro. Pero Dios permitió que hubieran buenas, malas, grandes, pequeñas, para que haya una diferencia entre lo bueno y lo malo. Y más que todo, estas vajillas se deterioran en el tiempo de la formación, cuando se están creando, porque el alfarero de la casa de un hijo o de un ser humano es su padre y su madre. Y si esos alfareros no supieron moldear bien esa vasija va a ser de madera, fácil de corroer, fácil de que se queme, fácil de que se destruya en términos generales. Entonces nosotros tenemos el libre albedrío. Esa vasija creció, sirvió en el bien o en el mal, y luego viene a dar una cuenta. Esa cuenta es en el día de la muerte, que no se escapará a nadie, y es cuando nosotros nos preguntamos: ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto que me pasara a mí y no hizo justicia? Dios va a hacer justicia tarde o temprano, en su tiempo. Entonces, esa pregunta es un poquito fuerte, es un poquito es cuestionando a Dios, pero no deberíamos cuestionar a Dios en ese punto si conociéramos o si hubiésemos sido educados en Dios desde pequeños, porque la mejor educación es cuando estamos pequeños. Y si cuando estamos pequeños nosotros somos bien educados, entonces nosotros nos comportaremos bien. Pero si no vamos a estar cayendo en grandes problemas, especialmente espirituales, cuando cometemos esas enormes faltas y no buscamos la salida, no buscamos la solución, que es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no conocimos, no sabíamos dónde, no sabíamos que había un camino de salvación, y caímos y no los levantamos. Entonces dice Proverbios 22:6: muéstrale al niño el camino que debe seguir, y se mantendrá en él aún en la vejez. Esa es la razón de que el padre es el responsable de las acciones de los hijos en el futuro, después de su madurez de edad. ¿Por qué? Porque podemos caer, sí, porque somos pecadores y estamos asediados, le decía yo, por un enemigo. Y ese enemigo se llama, ese enemigo tiene nombre. Ese enemigo anda buscando destruir el reino de Dios. Y el reino de Dios somos nosotros.
esa iglesia que Él vino a dejar para salvar a las almas, para que cumplamos el propósito de ser buenos. Dice Primera de Pedro 5:8, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el problema donde nosotros decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no? Es que tenemos un enemigo que está allí acechando, empujándonos, llevándolos a la maldad. Y como nosotros no hemos sido educados con Cristo, no tenemos la palabra ni en el cerebro ni en el corazón, entonces es cuando caemos tan fácil, que no estoy diciendo que no pueda caer uno conociendo de la palabra, solo que puede evitar caer muchas veces. ¿Y quién es el responsable? Solo es responsable el padre de familia. Por eso, padre de familia es semejante a Dios Padre. ¿Por qué? Porque el padre de familia es el que engendra a esos hijos, que se los da Dios Padre. ¿Para qué? Para que los eduque, los conduzca, así como Él nos anda buscando, Dios nos anda buscando para que cambiemos cada rato, cada vez se acerca a nosotros, cada vez nos pone a alguien que nos hable de Dios, que nos lleve a Él, a Dios. ¿Para qué? Para que aprenda, para que vivamos una vida santa. Eso es un padre de familia con sus hijos, y cuando sus hijos cometen esos grandes errores, es por culpa del padre de familia, del hogar donde ha sido creado. No estoy diciendo todas las veces, sino en un mayor porcentaje que sucede esto. Y dice en Sirácidas, nos da esa noticia de ese libertinaje que Dios da, esa libertad que Dios da de proceder conforme nosotros querramos. Es el momento donde nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Dice Sirácidas 15:14 en adelante. Dice: cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Si tú quieres, puedes observar los mandamientos. Está en tus manos el ser fiel. Ante ti puso el fuego y el agua. Extiende tu mano a lo que prefieras. Delante de los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Aquí está la justicia de Dios. Dios no puede evitar una desgracia acá en la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libertinaje, nos ha dado libertad, que nosotros, perdón, la llevamos a libertinaje, la convertimos en libertinaje, y es cuando cometemos esos pecados donde la gente se queda preguntando, ¿y dónde está Dios? Entonces duda de Dios, se aleja de Dios por causa de una persona que cometió una atrocidad por falta de enseñanza de Dios desde pequeño, porque dice: educa a tu niño en la niñez, y cuando viejo no caerá. Y dice en el 20: a nadie le ha pedido que sea impío, a nadie le ha dado permiso para que peque. Y cuando Dios no da permiso para pecar,
pero nos da la libertad para hacerlo. Somos nosotros, a través de cómo nos han creado, cómo las autoridades de la tierra nos dan libertad, que hay una frase por allí que dice: el cinismo de enseñar el yo mismo o el sí mismo. Ese cinismo que tienen las autoridades o los padres de familia, también muchos que dicen que dejan al hijo, o las autoridades dejan al pueblo, o le enseñan al pueblo que ellos deciden por su propia vida. Esa es la causa de estos grandes crímenes, y se queda preguntando uno y se aleja de Dios uno por eso, porque uno quiere que Dios lo defienda en el momentito allí que va a caer. Y sí, Dios puede hacer eso, pero tiene que haber una decisión de Él, no de nosotros. Entonces dice en Romanos 9, 20, 21. Romanos nos dice que, ahí termino porque en Romanos 9, 20 al 21, Dios, no podemos cuestionar a Dios, no deberíamos, pero en la ignorancia lo hacemos y nos alejamos de Él creyendo que Él es el culpable, y Él no es culpable. Él quiere que nosotros le amemos, que Él quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, que nos perdonemos los unos a los otros como Él nos perdonó, pero nosotros queremos hacer la justicia por nuestras propias manos, sin saber que Él es el juez justo, que Él es el Padre más justo que hay. No hay otro Padre igual a Él. Ningún padre de la tierra se compara con Él. Entonces, pero tenemos que conocer. Y dice en el 19, dice: tú me vas a decir, voy a leerlo del 19, no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que lo modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con el mismo barro una vasija preciosa o una para el menaje? Este es el lugar donde, o la palabra donde nosotros queremos que Dios actúe de inmediato con nosotros. Dios actúa así, Dios cobra, pero Dios cobra a su justicia, a su debido tiempo, no como nosotros que queremos que de inmediato, o nosotros hacemos nuestras propias cuentas y cobramos nosotros, nos vengamos de cualquier daño que nos hagan, y es cuando perdemos nosotros y nos perdemos nosotros y se pierde esa persona, o quizás hasta esa persona vuelve a quedar limpia por nuestra propia venganza. Y le quitamos el puesto a Dios de juez, de Padre justo, y quedamos nosotros en un lugar perdidos. Nosotros como personas debemos de buscar ser mejores cada día. Tenemos un problema interno moral
interno, debemos de buscar ayuda. No buscar venganza, no alejarnos de Dios. Es más, tendríamos que acercarnos más a Dios para cada día irnos limpiando de ese daño que nos provocó una persona, que nos provocó nuestros propios padres, que ese daño que nosotros hacemos que Dios sentir a Dios, nos hacemos sentir que Dios nos ha olvidado. Todos esos daños se eliminan buscando, acercándose a Dios, a la iglesia, pidiendo ayuda, consejos de una persona sana, santa, porque hay consejos que más bien nos llevan a la perdición y hay que tener mucho cuidado con eso. Si después de una búsqueda usted todavía se siente dañado, usted puede ir a un retiro, en ese retiro le van a hacer sanaciones espirituales, o buscar un sacerdote donde le ayude a controlar ese daño emocional que tiene, moral y emocional, y regresar a Dios, que es la solución más buena, la solución más acertada, porque esa humildad de buscar a Dios cuando estamos rechazándolo por causas de daños de su creación, de sus hijos, porque hay muchos que ya son hijos de Dios y seguimos o siguen en ese pecado grande de andarle haciendo daño a otras personas, porque fuimos mal educados, fuimos mal enseñados, o hemos tomado nuestras propias decisiones y hacemos lo que nos da la gana. Y es cuando hacemos daño a terceros, y ese daño no se va a quedar sin justicia, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, que quiso Dios dejar este libro abierto para que nosotros lo leamos, lo conozcamos, lo estudiemos, lo practiquemos, principalmente lo practiquemos. También me dijo, Apocalipsis 10 en adelante, 22:10, también me dijo: no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. Que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Es aquí donde tenemos que esperar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve, todo lo oye, y no se le escapa nada. No dejará deuda sin cobrar, sin hacerle esa justicia a ese hermano que fue dañado. Vamos a ver en ese momento cuánto ganamos con dejarle las cosas a Dios. Si no entendemos esto, no vamos a llegar a ese día feliz. Comprendamos siempre que Dios es todopoderoso, que Dios no se le escapa nada de este mundo ni del universo entero. Él todo lo controla, todo lo ve, todo lo oye. Y es para eso que hemos sido llamados a dar a conocer su palabra, para poder
llevar una vida en paz, una vida sana, siempre pensando que tenemos un enemigo que anda buscando a quien devorar. Si no reconocemos eso, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque vamos a creer que lo que yo siento o deseo, eso está bien. Entonces, identificar ese enemigo que nos pone a una persona a hacernos daño y nosotros hacemos caso y nos alejamos de Dios, de la iglesia, entonces ese enemigo ya ganó. No lo dejemos ganar, insistamos, aunque tengamos problemas, acercarnos más a Dios cada día. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.